Saludos, soy el Dr. Román Angulo. Vamos a completar la clase de agamoglobulinemia con el caso clínico. Nos estamos refiriendo a un paciente de sexo masculino de 7 años, natural y procedente de Yungay, con una enfermedad actual caracterizada por tos, rinorrea, petequias y epistasis. El día de su ingreso presentó fiebre y cefalea. Nuestro examen clínico de inicio fue un paciente febril, con petequias en todo el cuerpo, secreción purulenta en oído derecho, hepatomegalia y gran irritabilidad. Otro punto importante fueron los antecedentes, y ahí hay que poner bastante énfasis en los antecedentes. Nació de un parto eutóxico con 3.500 gramos, lactancia hasta los 6 meses. Su primer episodio infeccioso de infección urinaria a los 8 meses y vuelve a repetir al año. Desde el año de edad presenta episodios de neumonía en 3 oportunidades. Infección ótica al año de edad y a los 4 años. Diagnosticado de síndrome obstructivo bronquial desde la edad de 4 años. Tuvo un episodio de artritis de cadera a los 5 años, donde se aisló hemófilos influenza tipo B. Presentó varicela a los 5 años y tiene un primo hermano con hipogamaglobulinemia. Los exámenes de laboratorio de ingreso fueron un hemograma con 63.000 leucocitos, una hemoglobina de 10.1, plaquetas menos de 10.000, un PCR en 22 miligramos por decilitro, la albúmina un poco disminuida, las transaminasas normales. Por la presencia de petequias y de plaquetopenia severa se realizó un aspirado medular donde el diagnóstico fue de una trombocitolisis periférica, ya sea secundario a un proceso infeccioso o a un problema autoinmune. La TAC cerebral por la gran irritabilidad fue normal. TAC de senos paranasales con el seno maxilar derecho ocupado. Los hemocultivos y los mielocultivos de este paciente se aislaron Enterobacter pylori. La primera pregunta que uno se hace ¿es oportuno un estudio inmunológico en este tipo de paciente? En esta descripción clínica por los antecedentes, por el examen. Espero sus respuestas. Podemos determinar que este paciente no cumple ninguno de los criterios de sospecha de inmunodeficiencias primarias. Sí cumple porque ha presentado una infección grave, como artritis séptica de cadera, con los episodios de neumonía y aparentemente actualmente con un episodio severo de infección donde se aísla Enterobacter pylori. Puede ser que la respuesta sea no, porque todos estos hallazgos pueden ser explicados, tanto la leucocitosis como la plaquetopenia por el cuadro de sepsis en que actualmente se encuentra el paciente, pero debemos hacer hincapié, ahí sí, en los antecedentes importantes de este paciente. No es el primer episodio de infección. Ha tenido infecciones severas, infecciones de vías respiratorias altas y bajas, desde muy temprana edad, y adicionalmente tiene antecedentes familiares de hipogamaglobulinemia. La otra respuesta puede ser sí por sus antecedentes. Realmente este paciente cumple criterios para el descarte de una inmunodeficiencia primaria, tanto por sus antecedentes infecciosos como por la infección actual. Lo otro importante es abocarnos a qué estudios debemos realizarle para descartar un déficit inmunológico.
le hemos dicho que la primera parte importante es descartar otras causas de causen una inmunodeficiencia. Las secundarias son más frecuentes, entonces siempre debemos descartar una infección por VIH. Si queremos descartar alguna inmunodeficiencia debida a anticuerpos, que sabemos representan más del 50% de las causas de inmunodeficiencias primarias, más aún sabiendo la presentación o las manifestaciones clínicas de este paciente, con infecciones severas de vías respiratorias altas y bajas, y además con antecedentes de infecciones severas actuales y anteriores, se debería solicitar dosaje de inmunoglobulinas. Otra forma de evaluar la respuesta inmunitaria de este paciente sería solicitar títulos de anticuerpos contra hemófilos tipo B. Hemos visto que este paciente a los 5 años tuvo una infección o una artritis séptica de cadera por hemófilos tipo B. Todos sabemos que desde los 2 meses se vacuna al paciente contra hemófilos influenza tipo B. Si este paciente cumplió las vacunaciones, estamos viendo que no ha respondido adecuadamente a esta vacunación. Por eso es que ha presentado una infección por hemófilos influenza tipo B, que teóricamente debe estar vacunado. O sea, hay una falla en la vacuna. Eso nos ayuda a sospechar también una deficiencia en la producción de anticuerpos. Y, en paso mucho más posterior, de acuerdo a ese hallazgo, podríamos solicitar el dosaje de poblaciones linfocitarias, tanto del CD19 como de linfocitos T y linfocitos B. Entonces, todo esto nos permite llevar un diagnóstico mucho más exacto de qué tipo de inmunodeficiencia puede padecer este paciente. Entonces, tenemos los estudios que se realizaron en este paciente a su ingreso al hospital. Tenemos que tiene el estudio de HIV negativo, el dosaje de inmunoglobulinas, la G se encuentra en 94 miligramos por decilitro. Cuando comparamos los valores normales para su edad, debe estar entre 600 y 1200 miligramos por decilitro. Quiere decir que prácticamente están muy disminuidos. Siempre se conversa que los valores por encima de 200 miligramos por decilitro, en general a cualquier edad, debe hacernos sospechar muy grandemente en una gamma globulinema. Los valores de inmunoglobulina G están en 6 miligramos por decilitro. Los valores normales para su edad, en un paciente normal, varían entre 50 y 200 miligramos. También tenemos compromiso de la inmunoglobulina M. Los valores de inmunoglobulina A para su edad varían entre 50 a 200. Sin embargo, los valores de este paciente eran de 28 miligramos por decilitro. Entonces tenemos que este paciente prácticamente está comprometido todos los tipos de inmunoglobulina, la G, la M y la A. Cuando hacemos el recuento linfocitario, vemos que los linfocitos CD3, o sea, los linfocitos T, están en 2757, que es normal para su edad, según nuestros valores. Igual los linfocitos CD4 y CD8, al igual que las células natural killer, que son los CD56 y CD16. Sin embargo, los linfocitos B, identificados por el marcador del CD19, están en 0, cuando a su edad el paciente debe tener entre 300 y 700 linfocitos CD19. Entonces tenemos pacientes que hemos descartado la causa más frecuente de inmunodeficiencia, la secundaria, que es la infección por HIV, los isotipos de inmunoglobulinas prácticamente todos muy disminuidos y ausente
el nivel de linfocitos B. El diagnóstico clínico de este paciente es una gamma-globulinemia ligada al X. ¿Por qué? Es un varón, tiene todas las características de antecedentes de un primo con hipogamma, que no sabemos cuál es el diagnóstico final, pero se presenta clínicamente con infecciones sinopulmonares e infecciones severas recurrentes, y actualmente está con una infección severa, con recuento muy bajo de todos los tipos de inmunoglobulina, y además recuento del CA19 en cero. Acá acaba nuestro diagnóstico, o tenemos posibilidad, o debemos hacer otros estudios. ¿Qué otros estudios se requieren para este paciente? Debemos hacerle evaluación genética, necesitamos estudio de la mutación del gen, necesitamos estudio de portadoras, necesitamos estudios de títulos de anticuerpos específicos contra polisacáridos, necesitamos una TAR de tórax. Si ponemos a repasar todas estas cosas, veremos que la evaluación genética es importante, sobre todo si está asociada a antecedentes de primo con hipogamma-globulinemia. El estudio de mutación del gen también es muy importante para definir el estado de portador de estos pacientes, de la madre portadora, del primo, quién sabe, con enfermedad, o con portador de la misma mutación, el BTK. Los títulos de anticuerpos específicos contra polisacáridos se pueden realizar, sin embargo, con todos los hallazgos, tanto clínicos como del laboratorio, no es necesario en este caso para estos pacientes. Y, como habíamos recalcado en el diagnóstico, en el seguimiento y el tratamiento de estos pacientes, debemos evaluar la función pulmonar, que es la que más complicaciones da en este tipo de pacientes. Tenemos la evaluación genética en este paciente. Los cuadraditos son varones y redondos mujeres. Entonces, cuando hacemos la evaluación genética vemos que la madre de este paciente son dos hermanas gemelas. Cada una tiene su compromiso. La madre del paciente tiene una hermana de 10 años y el paciente que tiene 7 años. La tía de este paciente tiene 2 hijos, una mujer de 12 años y un varón diagnosticado de hipogamma-globulinemia que actualmente tiene 15 años. Entonces vemos que hay la posibilidad, el paciente ya identificado con la alta sospecha de gamma-globulinemia de 7 años y el primo de 15 años con sospecha también de la misma mutación. Y las primas portadoras, igual que la madre y la tía. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? Obviamente hay que tratar el problema infeccioso actual de este paciente, pero no exclusivamente. Hay que dar una profilaxis antibiótica si el estado lo amerita, sobre todo en este tipo de paciente que tenemos que tiene evidencia de cronicidad en otitis media crónica y de sinusitis crónica. Entonces hay que controlar esos problemas derivados de la cronicidad de estos problemas infecciosos. Y la piedra angular de todo el tratamiento para las gamma-globulинemias es la sustitución con gamma-globulina. En nuestro país tenemos la gamma-globulina endovenosa. Mensualmente hay que reponer este tipo de inmunoglobulina a nuestro paciente para lograr el control de las infecciones. Con una dosis de inicio, pero después hay que encontrar, como ya mencionaba,
los niveles óptimos del control de la infección en este tipo de pacientes. Otra posibilidad es los trasplantes de precursores hematopoyéticos, que en el caso de las gamma-globulinemias no está indicado. Para otro tipo de inmunodeficiencias primarias, sí el trasplante de precursores hematopoyéticos está indicado. Sin embargo, para gamma-globulinemia todavía no hay una indicación para eso. Este resultado nos muestra el análisis de la expresión de proteína en plaquetas, donde vemos que está ausente la expresión de la proteína de BTK. Y el otro es la identificación de la mutación en el exón 1 del gen de la BTK. Todos estos hallazgos confirman el diagnóstico de una gamma-globulinemia ligada al X. Espero que esta exposición acerca de gamma-globulinemia y este repaso de un caso clínico haya servido para reforzar nuestro conocimiento y nuestra capacidad de sospecha de inmunodeficiencia primaria, específicamente de una gamma-globulinemia, que tenemos la posibilidad del diagnóstico a nuestro alcance y también de brindarles un tratamiento que mejore la calidad de vida del paciente y evite complicaciones. Muchas gracias.